Bueno, un saludo grande a todos, muy contenta de poder compartir con ustedes la presentación del libro Pioneras, que ha salido publicado hace poquitos días y quería ahora brindarles como la síntesis de la presentación que hicimos ayer en Villa Huarcalde, solamente con la parte mía, no la de los otros dos expositores. Y bueno, agradecerles compartir con ustedes esta gran alegría, este gran regalo que he tenido de poder escribir el libro y de poder brindarlo a todo el que quiera leerlo como un aporte. Si bien ya ha concluido el Año de la Mujer, pero bueno, siempre tenemos como un pequeño changüí de algunos días después del cierre oficial, pero que bueno, continuamos en este espíritu del Año de la Mujer en Schoenstatt. Bueno, ante todo, al empezar la presentación, quiero agradecer mucho a todas las personas que me han ayudado en la elaboración de este libro. Es imposible nombrarlas a todas, pero quería agradecer especialmente a Cecilia Sturla la escritura del prólogo y las sugerencias y complementos que me hizo con el contenido del libro. También la lectura crítica, valiosas sugerencias de contenido de otras 4 personas, Marina de Martini, Eugenia Tarantino, la hermana Susana Lombardi y la hermana Marie-Madeleine Hesselman. A ellas y a todos los que me han ayudado de muy distintas maneras a elaborar el contenido del libro, les agradezco muy de corazón porque ha sido un trabajo en equipo muy hermoso. Bueno, voy a tratar de ser concisa, no les voy a contar todo porque quiero que lo lean al libro, pero sí algunos núcleos fundamentales de su contenido. En primer lugar, quisiera destacar una convicción interior que tengo, y es que Dios me inspiró a escribirlo. Creo que ha sido una inspiración del Espíritu Santo. En verdad no era un proyecto que yo tenía en mente realizar, nunca lo había pensado. Fue la lectura de un libro que me regalaron para mi cumpleaños del año pasado, que se llama La mujer según San Brochero, escrito por una religiosa de las esclavas del corazón de Jesús, de aquí de Córdoba. Lo que me inspiró al empezar a leer sus páginas, la idea de escribir algo similar, pero en relación a la fundación del movimiento en Argentina y en Uruguay por las primeras hermanas misioneras venidas de Alemania. Este libro, La mujer según San Brochero, relata muy hermosamente la fundación de la Villa del Tránsito, aquí en Tras la Sierra, Córdoba, por el cura Brochero y las religiosas esclavas del corazón de Jesús que lo acompañaron en esta empresa. Así que bueno, fueron páginas inspiradoras, consulté a varias personas la idea que me había surgido, recibí todas luces verdes, también de mis superiores, de la editorial Schoenstatt Nazaret, así que a fines del año pasado, después de Navidad, comencé a escribirlo. Estábamos también por iniciar justamente en esos días el año de la mujer en Schoenstatt, a los 100 años de su ingreso. Por eso la motivación en relación a la misión de la mujer en Schoenstatt, en la iglesia y en la sociedad, nos inspira fuertemente desde hace unos cuantos meses. En ese contexto vi que verdaderamente era muy legítimo poder ofrecer este aporte, este relato de estas mujeres pioneras. Quisiera destacar algunos núcleos del contenido del libro. En primer lugar, aclarar que es un relato histórico testimonial de estos años, enmarcado entre los años 1920, que es el año del ingreso de las primeras mujeres en Schoenstatt, y 1952, el año de la bendición
del Santuario del Padre, del Santuario Nacional en Florencio Varela. El primer punto del contenido que yo quisiera destacar es un nuevo tipo de mujer y de consagración a Dios. El padre Kentenich, siguiendo la costumbre de algunas comunidades sacerdotales de su época, retrasó hasta los 35 años el inicio de su trabajo con las mujeres, y por eso fue recién en 1920 que él comenzó a trabajar con mujeres y el ingreso oficial de las mujeres en Schoenstatt. Allí tenemos a Gertrud von Bouillon, que fue una de las dos primeras, que acompañada por su prima María Christmann, fueron las primeras que sellaron la alianza de amor con María, justamente el 8 de diciembre de 1920. Fue también el gran amor a María, su profundo y dedicado vínculo a ella, lo que dotó al padre fundador de un inmenso respeto y valoración de la originalidad femenina. Escuchando él los anhelos más profundos, las emociones más profundas y genuinas de las mujeres con las que tomaba contacto, fue conociendo como pocos el alma femenina. Y así pudo conducir hacia el ideal de ser María a miles de mujeres que, siguiendo este camino desde su propia originalidad, encontraron su plenitud personal. Fue también su gran aprecio hacia la originalidad femenina lo que lo llevó a descartar la coeducación a fin de poder educar a la mujer no como un calco del varón o sometida a él como se daba y se da, ¿no? Y en muchas circunstancias, sino según su propia naturaleza y misión originales. Y distanciándose notablemente de las costumbres sociales y eclesiales de su época, el padre fundador dio a la mujer desde el primer momento un lugar de igual valor y de igual importancia que el varón en su fundación, tanto en las instancias de animación como de conducción de su obra, algo que aún hoy día no es habitual en la Iglesia. Y bueno, ejerciendo su capacidad de escucha de las voces del alma, el padre receptó el anhelo de una mayor consagración de varias de las primeras mujeres que integraban en ese momento la Federación de Mujeres. Ese anhelo consistía en querer dedicarse por entero a Schoenstatt, de hacer de Schoenstatt su profesión principal y vivir junto al santuario original para cuidarlo, animar la vida en torno a él. El padre, respondió a este anhelo que en la oración consideró como querer de Dios, como voluntad de Dios, y así funda el primero de los institutos de consagrados en Schoenstatt, nuestro Instituto de las Hermanas de María de Schoenstatt. Y bueno, para la conformación de sus institutos de consagrados, el padre continuó este carácter realmente innovador de su obra, fundando ya en 1926 lo que en realidad canónicamente no existía aún dentro de la Iglesia, lo que posteriormente se llamaron los institutos seculares. Recién en 1947 la Iglesia legisla al respecto y da a este tipo de institutos un lugar, digamos, oficial, canónicamente reconocido. Es decir, las Hermanas de María serían un instituto de mujeres consagradas, pero no religiosas como se conocían hasta el momento en la Iglesia, sino laicas consagradas. Y como tales, ellas serían, según la concepción que él tuvo y las hermanas mismas tuvieron en esos años de fundación, serían como un eslabón, ¿no?, de unión entre las órdenes tradicionales y los laicos, ¿no?, en la Iglesia. No tendrían votos,
sino una consagración a María y un contrato con el instituto por el cual nos comprometemos a vivir los 3 consejos evangélicos de castidad, de pobreza y de obediencia. No rezarían el oficio divino para poder estar más libres para la labor apostólica, no llevarían un hábito, sino un vestido uniforme, así concebimos nosotros nuestro vestido de María, que expresa nuestra consagración a imagen de María, pero que no es obligatorio, no es la única forma de vestimenta, sino que también, según las circunstancias, podemos vestirnos de seglar. Eso fue así desde el inicio. Podríamos vivir tanto solas, vinculadas siempre a una casa filial, como en comunidad. Podríamos trabajar pastoralmente, como también dedicarnos por completo a una profesión seglar. Una comunidad verdaderamente nueva y que en pocos años creció de manera sostenida y sorprendente en esos primeros años. Entre la fundación en 1926 y el año 1933, el promedio de ingresantes fue de 55 miembros por año. Era algo muy nuevo, muchas de las primeras hermanas cuentan cómo sus padres se sorprendieron y les costó verdaderamente comprender la originalidad de esta comunidad, que era verdaderamente algo completamente distinto a lo conocido. El segundo punto que quiero destacar del contenido del libro es esta expresión, el ADN misionero. El espíritu misionero y apostólico se ha manifestado en Schoenstatt desde su nacimiento, ¿no? Y así también en la comunidad de las Hermanas de María. El padre lo traía también por vocación personal y por pertenencia a la comunidad de los padres palotinos, que fundamentalmente en ese momento, especialmente los palotinos alemanes, se dedicaban a las misiones en el África. Bueno, la corriente misionera irrumpió al poco tiempo con mucha fuerza en la comunidad de las Hermanas de María, ¿no? En una de las crónicas de la comunidad de los primeros años se puede leer lo siguiente que aparece en el libro. Muy pronto, luego de la fundación de nuestra familia de hermanas, que se sentía llamada al apostolado en todos los campos posibles, se hizo cada vez más fuerte el anhelo de llevar Schoenstatt a los países de misión. Para encender esta iniciativa en toda la familia de las hermanas se realizó una celebración misional el 29 de junio de 1928, en la cual una novicia dio una conferencia bajo el título Caritas Christi Urget Nos. Es esa expresión de San Pablo, la caridad de Cristo nos urge, que las Hermanas de María llevamos escrita en nuestro prendedor junto a la imagen de la Mater. Bueno, con ello se expresaba el anhelo de, con gusto estamos dispuestas a sacrificar la patria y a nuestros familiares para llevar Schoenstatt a los países de misión. Y bueno, al término de la conferencia se hizo también la petición, ¿no? Quisieran por lo menos rezar y ofrecer al capital de gracias con nosotras, para que la Mater profundice el anhelo por la misión en nuestros corazones, ¿no? Concluyó así esta conferencia de esta novicia. Sigue la crónica. Nuestro padre interpretó lo ocurrido en la sencilla celebración con las palabras: las antiguas fronteras deben ser derribadas. Todo el mundo es nuestro campo de acción. Y luego hizo la siguiente pregunta: ¿quién quiere ser enviada y cuándo quieren ser enviadas? Ahí nomás ya concretizó o buscó concretizar este anhelo, esta corriente de vida que comenzaba claramente a surgir entre las hermanas. Bueno, fue así que
A los pocos años, en 1933, fue enviado el primer contingente de hermanas misioneras, 7, a Sudáfrica, en diciembre de 1933. En mayo de 1935 fueron enviadas las primeras misioneras a Latinoamérica, a Brasil. Y en ese mismo año, en noviembre, las 4 primeras misioneras a Argentina. Allí las tenemos, eran la hermana Germana, la hermana Hiltrud, la hermana Cándida y la hermana Irmtraud. Con 3 palabras y una frase, podemos decir, fueron especialmente enviadas desde el santuario original, palabras que seguramente quedaron muy grabadas en su corazón y que después se hicieron vida en su tarea misional. Enviadas, protegidas, bendecidas. Y bueno, el padre también un poco las desafió en su idealismo juvenil, en su fuerza e ímpetu misionero, con esta pregunta, ¿no? Sangre joven, ¿a qué te atreves? Llegaron el 28 de noviembre de 1935 al puerto de Buenos Aires y bueno, las acogió la comunidad católica alemana de Villa Ballester. Allí se establecieron, allí vivieron, allí trabajaron pastoralmente en los inicios, apoyadas y recibidas y en verdad llamadas desde aquí por los padres palotinos que trabajaban ya hacía un tiempo pastoralmente en esta comunidad de católicos alemanes. 2 datos importantes de estos comienzos: en la mayoría de los casos fueron los padres palotinos quienes les abrieron las puertas a las hermanas para su tarea pastoral. El otro dato es que la comunidad de católicos alemanes fue el terreno que les permitió a las hermanas comenzar con su trabajo misional en varios lugares de Argentina. Allí las hermanas realizaron una fecunda labor pastoral entre los católicos alemanes, siempre a la par de los padres palotinos. El otro punto del contenido que quisiera destacar es el siguiente: llamadas a fundar y edificar Schoenstatt. Si bien, digamos así, el primer terreno en el que las hermanas trabajaron por muchísimos años fue de la comunidad católica de alemanes o descendientes de alemanes, ellas tenían la conciencia de haber sido enviadas para fundar Schoenstatt en estas tierras. Y ellas partieron con esta consigna, esa sigla MPHC, ¿no? Que significa Mater Perfectam Habebit Curam en latín, es decir, la madre cuidará perfectamente. Esa sigla estaba grabada en sus corazones y en esa convicción trabajaban y arriesgaban y sacrificaban. Así fueron sembrando la semilla del Evangelio, la semilla de Schoenstatt, este nuevo carisma para la Iglesia que recibió el Padre Fundador y que él compartió y comparte con su familia espiritual. El Padre se fue guiando siempre por la ley de la puerta abierta y vio así en los pedidos de hermanas que le llegaban del extranjero y en la disposición de entrega misionera de las hermanas el querer de Dios para esta expansión internacional del carisma que le había sido regalado a él. En el libro se relatan muchísimas anécdotas de esta tarea misionera, muchos proyectos apostólicos que las hermanas desarrollaron. Aquí no los voy a relatar, quiero que lean el libro, pero quiero destacar 2 aspectos fundamentales de esta construcción de Schoenstatt en Argentina y en Uruguay. El primer punto es el inicio de la juventud femenina de Schoenstatt. Ya a poquitos días de haber llegado a Argentina, las hermanas reunieron allí en Villa Ballester a varias chicas de la comunidad de católicos alemanes
y comenzaron con reuniones de formación en el sentido de Schoenstatt. Les transmitían elementos de la espiritualidad de Schoenstatt, la devoción a María, la alianza de amor, la autoeducación. Les comenzaron a hablar de los primeros héroes de Schoenstatt, a enseñarles oraciones como la pequeña consagración, como la oración de José Englund, etc. Algunas de ellas relatan que en esos primeros tiempos no había sillas suficientes en la casa para las reuniones, así que algunas se sentaban sobre los baúles que las hermanas habían traído en el barco, en el transatlántico Cap Arcona, esos baúles en los que traían buena parte de su equipaje. Así que bueno, como siempre, inicios de mucha pobreza, pero bueno, de un espíritu muy intenso y muy concentrado. Así como el padre fundador empezó en 1914 y 1919, ¿no? Esos 2 años, digamos, de fundación del movimiento. Comenzó con jóvenes, varones. Bueno, aquí las hermanas comenzaron la edificación de Schoenstatt con estas chicas, con estas mujeres jóvenes que fueron las primeras que recibieron el anuncio de Schoenstatt. Muchas de ellas, varias de ellas, fueron fieles a este carisma hasta su muerte y fueron madres fecundas en todos los sentidos de la palabra. Algunas de ellas están aquí en esta foto, que es la delegación de la Juventud Femenina de Argentina que participó en la bendición del santuario de Nueva Helvecia, ¿no? Con su bandera ya de la Juventud Femenina Argentina. Ellas fueron realmente los cimientos del primer santuario filial en Argentina, así se llamaba uno de los grupos de Coronel Dorrego, donde trabajó la hermana Buenaventura, el grupo Cimientos Inmaculados del Santuario en Argentina. El otro aspecto fundamental de esta construcción de Schoenstatt que quiero destacar es la de los santuarios. En primer lugar, la misión pionera que las hermanas desarrollaron con la conquista, la edificación y bendición del primer santuario filial del mundo en Nueva Helvecia. La verdad es que, lo digo en el libro, si por algún motivo el título del libro es legítimo, es por esta empresa que llevaron adelante de la construcción y bendición del primer santuario filial en el mundo. La hermana Clara Sauter, que llegó en 1938 a Uruguay, ese grupo fue enviado directamente a Uruguay, ya venía con los planos del santuario original. Ella relata que su grupo de misioneras tenía la convicción de que había que construir una réplica del santuario original en Uruguay, y ya venían, digamos así, con esa idea. Dice que se la comentó al padre fundador antes de salir y él simplemente sonrió. Y bueno, con el tiempo las hermanas en Nueva Helvecia fueron llegando justamente a esa convicción de que sin un santuario no podían anunciar verdaderamente el carisma de Schoenstatt. Sin la experiencia del vínculo al santuario era imposible la vida schoenstattiana auténtica. Ellas contaban solo con una foto grande del interior del santuario original, y eso era lo que mostraban a la gente para explicar de qué se trataba ese santuario, pero evidentemente eso era totalmente insuficiente. Y bueno, comenzó un profundo discernimiento sobre esta intuición interior que ellas tenían, algunas pocas consultas que podían hacer en ese momento debido a que
la Segunda Guerra Mundial ya había estallado y con eso se habían cortado todas las comunicaciones con Alemania. Entonces, en la oración, durante un tiempo prolongado de discernimiento, decidieron finalmente iniciar la construcción del santuario. Fueron los niños sus principales aliados en este proyecto, los niños alumnos del Colegio MTA de Nueva Helvecia, que ya se habían iniciado en 1937, que el día de esa es la foto, el día de la colocación de la piedra fundamental del santuario, estos niños se consagraron con su ideal, hijos predilectos de la Mater Terra Admirabilis, y ellos con mucho amor y con mucha pureza de corazón ofrecieron sus aportes al Capitán de Gracias y todos sus esfuerzos para la construcción, rifas, venta de botellas, ladrillos, teatros de títeres que hacían las hermanas, etc. Y de esta manera se construyó el primer santuario filial, que fue un aporte decisivo para el Schoenstatt Internacional y que le permitió al padre fundador, que estaba en Dachau en ese momento como prisionero, cuando le llegó la noticia tiempo más tarde de la bendición de este santuario, fue para él la señal de Dios de que ese Schoenstatt Internacional que él quería fundar ahí, en el campo de concentración de Schoenstatt, en el campo de concentración de Dachau, con sacerdotes de distintas nacionalidades, esa fundación era posible, porque él ahora les podía decir que en sus patrias podrían tener también una réplica del santuario original. Por eso el padre recibe en Dachau la noticia de la construcción y de la bendición del santuario, y esto le posibilita este nuevo paso, digamos así, de crecimiento hacia la internacionalidad de Schoenstatt. Y en segundo lugar quisiera destacar el otro santuario, el Santuario del Padre, el Santuario Nacional de Florencio Varela. En esta historia de conquista entra directamente la presencia del Padre fundador en nuestras tierras. Él llega a Nueva Helvecia en mayo de 1947, llega a agradecer y a ayudar a las hermanas misioneras en su labor. Luego de su salida de Dachau, un tiempito más tarde, él decide iniciar estos viajes internacionales con ese fin. Un momento fundamental de este camino hacia la bendición del Santuario del Padre son los ejercicios espirituales de agosto de 1947 que las hermanas tienen con el Padre Fundador en Nueva Helvecia, luego de la fundación de nuestra provincia de hermanas, la provincia de Nazaret, la provincia del Padre, así como la provincia de Brasil se constituyó como provincia Tabor, la provincia del Hijo, de Cristo, y la provincia de Chile, de las hermanas, se constituyó como provincia Cenáculo, la provincia del Espíritu Santo. De esta manera, las tres provincias sudamericanas constituyeron lo que se llama la asistencia trinitaria, con una unidad cultural dada por la cultura de nuestros países y también una unidad espiritual en esa devoción a la Santísima Trinidad, posibilitada por la Alianza de Amor con María, y cada una de las provincias con esa particularidad en su devoción a una de las personas de la Trinidad. Nuestra provincia de Nazaret, la provincia del Padre, entonces, en esos ejercicios espirituales realiza tres actos que marcan nuestra historia. Primero, un acto de reparación, debido a que las hermanas se dan cuenta que en el transcurso de esos años de misión habían cometido muchas faltas contra el amor fraterno, contra la obediencia, había entre ellas diferencias, tensiones, desencuentros, peleas, bandos, cosas humanas que con el
trabajo intenso, apostólico que realizaban, con la separación dada por las circunstancias de sus superiores de Alemania, del padre fundador, les costaba resolver. En la presencia del padre fundador, esos ejercicios espirituales las ayudaron a reconocer esa situación y a intentar un nuevo comienzo. De esa manera realizan ese acto de reparación el 19 de agosto de 1947, pidiéndose perdón, muy de corazón, muy auténticamente. El padre les dice al finalizar ese acto: nunca las he visto tan grandes como ahora que se han hecho tan pequeñas. Y bueno, ese nuevo comienzo también les hace reconocer que como provincia de Nazaret quieren estar aliadas de un modo especial al Padre Fundador, ser sus ayudantes en la realización de su misión carismática. El Padre Fundador acepta, ¿no?, esta alianza y él se alía también a ellas, quiere ayudarlas en la realización de su misión como pioneras en estos países. Es una alianza recíproca de hijas hacia el Padre, del Padre hacia sus hijas, como transparente en Cristo Jesús de la paternidad de Dios. Y finalmente realizan una alianza fraternal. Queremos estar aliadas como hermanas para poder regalar Nazaret a nuestro entorno. Esa fue entonces la consigna, ¿no?, de esos años, ser Nazaret, proyectar Nazaret, regalar esa experiencia de familia, gestar familia en torno a nosotros, como lo vemos también en esta foto significativa que es en Conchillas, Uruguay, del padre fundador, las hermanas y gente del pueblo allí tomando mate. Una niña le ofrece un mate al padre fundador. Él las insta constantemente a las hermanas a ser madres del pueblo, a aprender bien el idioma, el español, que les costaba muchísimo, pero no solo el español, sino también el idioma del corazón, a estar siempre al servicio, a gestar familia. Y bueno, el padre fundador se da cuenta también que las hermanas también lo perciben con él, que en verdad Nueva Helvecia no era el lugar indicado para ser el centro provincial, sino que tienen que establecer el centro provincial en Argentina, en Buenos Aires, y entonces comienza esa búsqueda intensa de un terreno para la casa provincial, para el santuario nacional, una búsqueda de casi 4 años de conquista espiritual y material, en medio de la cual se suceden situaciones muy fuertes, que relato ampliamente en el libro, trabajos muy sacrificados para juntar el dinero necesario, como por ejemplo la atención de enfermos a domicilio, en Belgrano, día y noche, pedir donaciones a mucha gente, desilusiones con donantes de terrenos, arrepentidos cuando ya estaba colocada la piedra fundamental del santuario, como sucedió en el Pato. También el apoyo y el asesoramiento de muchos varones, en primer lugar del padre fundador mismo, el señor Franz Schormayer, que en este tiempo realmente se destacó como un gran consejero y apoyo para las hermanas y para el padre fundador en esta búsqueda y concreción de la compra del terreno, y los padres paloquinos, quienes ya he nombrado. En ese tiempo también sucede la llegada de estas noticias de la visitación canónica en Tréveris, los malentendidos, la redacción de las cartas al obispo de Tréveris y de la epístola perlonga o la carta del 31 de mayo, que en su mayor parte el padre dicta aquí en Argentina y en Uruguay a la hermana Úrsula. Él comparte con las hermanas todo lo que está sucediendo y también ven juntos los caminos, les comenta lo que está escribiendo, en receta también lo que las hermanas le van comentando, las reflexiones que hacen.
la posterior noticia de la destitución del padre fundador como director de la comunidad de las hermanas y el posterior decreto del Santo Oficio que prohibía hablar con el padre fundador bajo pecado. Esta noticia le llega a las hermanas pocos días antes de la bendición del santuario de Nuevo Schoenstatt. Así que bueno, en ese contexto de gran dolor, de gran prueba, pero a la vez de gran felicidad por ver concretizado ese anhelo tan esperado del santuario del Padre, se realiza la bendición del santuario de Florencio Varela el 20 de enero de 1952. Ahí vemos a dos postulantes ayudando en la construcción del santuario del Padre. Una de ellas es la hermana Inés, la de la izquierda, que quizás algunos de ustedes han conocido, sacristá del santuario por muchos años. Y el día de la bendición, el 20 de enero de 1952. Con esto prácticamente finaliza el libro y todavía quisiera nombrar a 3 hermanas que también nombro y cuyas semblanzas aparecen en el libro, que han marcado, yo diría, fuego al movimiento en Argentina. En primer lugar, la que vemos allí en la foto junto al padre fundador en la puerta del santuario del Padre, que es la hermana Úrsula, quien fuera nuestra primera superiora provincial durante muchos años, y a quien le debemos, creo fundamentalmente, aquí en Argentina, la transmisión de la persona del padre fundador, sus experiencias, su vínculo con el padre fundador, en innumerables jornadas, congresos, charlas, testimonios, a través de los cuales ella ha transmitido esto que a ella le fue regalado y que muy generosamente ha brindado. Yo misma puedo decir que mi profundo vínculo con el padre fundador en gran medida lo debo también a sus testimonios durante mis años como hermana que compartí con ella. En segundo lugar, la hermana Cris Vera, que según palabras de Joaquín Lavini, a quien quizás muchos conocen y que ya ha partido a la casa del Padre, según sus palabras, ella acunó la obra de familias en Argentina. Durante muchísimos años fue la asesora nacional de esta rama, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, marcó realmente, particularmente la obra de familias en Argentina. Ella vive todavía con sus 96 años, lucidísima. A ella le debo también muchas de los testimonios y anécdotas que relato en el libro, que venció el COVID este año victoriosamente y que está muy bien, gracias a Dios. Y en tercer lugar, nuestra querida hermana Fiatis, quizás la hermana que más ha entrado en los corazones del movimiento, la hermana Fiatis, que fue asesora en este caso de las madres durante muchísimos años, que acompañó la construcción de 2 santuarios en Argentina, en primer lugar de Villa Huarcalde y de San Isidro, y allí desplegó de manera tan generosa su maternidad, su amor a Schoenstatt, su amor a los pobres, su amor a los sacerdotes, su amor a todas las personas sin distinción ni de clases sociales, ni de originalidades, etc. Una gran madre de pueblos, la hermana Fiatis. Y bueno, con esto termino la presentación con una conclusión que quiero dejarles, que a mí me deja particularmente también la escritura del libro. Estas mujeres no estuvieron solas, por supuesto, ya lo dije, recibieron el complemento, apoyo de muchos varones que ya he nombrado y también de muchas personas aliadas a la Mater que entregaron sus fuerzas, su dinero, su tiempo para edificar los cimientos de Schoenstatt en Argentina y Uruguay.
a 85 años del comienzo de esta historia, tenemos en Argentina una familia de Schoenstatt fuerte, pujante, presente en la Iglesia y en la sociedad, con todos los estamentos de la obra sólidamente constituidos, y al mirar a los inicios tan pobres de esta fundación, nos deja la enseñanza de que Dios solo nos pide la fidelidad a la misión recibida. La semilla que sembramos, las tareas que nos tocan realizar, por más dificultades que incluyan, van a dar su fruto si lo hacemos con espíritu de instrumento. Si no está nuestra siembra, no vendrá el fruto previsto por Dios. Así también lo dice San Pablo a los Corintios: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Por eso, bueno, termino con este deseo de que como familia del Padre y de la Mater sigamos sembrando generosamente, sin desanimarnos, sin sentir nunca que es demasiado, llevando la misión de Schoenstatt hacia el futuro para bendición de la Iglesia. Termino con esta frase, un poco es como el legado del Padre Fundador a su familia: con María, alegres en la esperanza, seguros de la victoria, hacia los tiempos más nuevos. Bueno, muchas gracias por compartir esta presentación y bueno, espero que puedan leer el libro y enriquecerse con él. Hasta pronto.